Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Para dar inicio a la predicación del Evangelio vamos a entonar el himno número 224. Dice: Tú ya vienes, oh Dios mío, tú ya vienes, oh mi Rey. Toda lengua te confiesa, mira el gozo de tu grey. Tú ya vienes y la gloria de tu reino viene ya, a través del velo santo que consuelo y paz nos da. Y el coro dice: tú ya vienes, en las nubes vienes sí. Tú ya vienes y nosotros subiremos hacia ti. Tú ya vienes, oh Jesús el Salvador. Oh, qué gozo estar contigo, ver la gloria de tu amor. Tú ya vienes, oh mi Rey. Toda lengua te confiesa, mira el gozo de tu grey. Tú ya vienes y la gloria de tu reino viene ya, a través del velo santo que consuelo y paz nos da. Tú ya vienes, en las nubes vienes, sí. Tú ya vienes y nosotros subiremos hacia ti. Tú ya vienes, oh Jesús el Salvador. Oh, qué gozo estar contigo, ver la gloria de tu amor. Tú ya vienes, ni una sombra de hermosura ocultará las tristezas y el pecado, tu poder disipará. Tú ya vienes, oh bien mío, gozará mi corazón. Por tu muerte yo soy hecho de tu reino poseedor. Tú ya vienes, en las nubes vienes, sí. Tú ya vienes y nosotros subiremos hacia ti. Tú ya vienes, oh Jesús el Salvador. Oh, qué gozo estar contigo, ver la gloria de tu amor. Tú ya vienes, la esperanza nunca nos engañará. No sabemos ya ni hora, mas la gloria cierta está. Tú vienes y tu mesa garantía ya nos da. Por la comunión contigo de la posesión allá. Tú ya vienes, en las nubes vienes, sí. Tú ya vienes y nosotros subiremos hacia ti. Tú ya vienes, oh Jesús el Salvador. Oh, qué gozo estar contigo, ver la gloria de tu amor. La lectura para este día la tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, desde el versículo 29 hasta el 38. Dice así la palabra de Dios. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se encarguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues,
en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y estaba de día en el templo y de noche, saliendo, se sentaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Bendito nuestro Dios y amado Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, te damos en esta hora que nos permites llevar tu santo evangelio, tu santa palabra, Señor, aquí en esta hora, Padre amado. Pedimos, Padre Celestial, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para poder, Señor, llevar una palabra que sea eficaz, Padre Celestial, a algún alma aquí en esta hora, oh Dios. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, podamos llenar nuestra mente, nuestro corazón de esta palabra santa, Padre amado, y esperamos, Señor, conforme sea tu voluntad, que haya un alma que va así, aceptando esta palabra santa, se llegue a Cristo y lo acepte en su corazón y pueda pasar así de muerte a vida eterna. Te lo pedimos, Padre, en esta hora, en el santo y bendito nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a desarrollar en el nombre de nuestro Señor es una pregunta que espero que al final de la predicación todos puedan responder esa pregunta o estén claros lo que significa esa pregunta. Y dice: ¿estamos realmente viviendo los últimos tiempos? Esa es la pregunta en la cual desarrollaremos nuestra predicación. ¿Estamos realmente viviendo lo que la Biblia llama los últimos tiempos? Realmente es de suma importancia para la humanidad entera, tanto cristianos como oyentes que nos acompañan aquí, como para todo el mundo, saber exactamente qué tiempos estamos viviendo. El cristianismo, la predicación del Evangelio, lleva 2000 años, algo más de 2000 años, predicando esta santa palabra. Esta santa palabra que nos revela que el Señor Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, a la humanidad entera. Pero tiene, dicho por nuestro Señor Jesucristo también, un momento en que esta humanidad va a ser juzgada. ¿Estamos realmente cerca de ese momento? Han pasado 2000 años. Faltarán 2000 años más para que eso se cumpla. Bueno, vamos a tratar de investigarlo, porque realmente la verdad del asunto es que nuestro Señor Jesucristo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora en que Él va a ser enviado a buscar a su iglesia. Nadie lo sabe. Dice la palabra de Dios, dice textualmente así en Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice: pero del día y la hora nadie sabe. Ese es Jesucristo hablando. Ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Interesante. Entonces, si esto es así, si el Señor Jesucristo dijo esto, que nadie sabe ni del día ni la hora, preguntaríamos: ¿cómo saber realmente si estamos cercanos a ese acontecimiento? Bien, justamente el segmento que leí aquí en Lucas capítulo 21 es parte de una profecía y la respuesta que el Señor le dio a los discípulos por unas preguntas que le hicieron. De hecho, y por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo, esto
habría que leer completamente el capítulo 21 de Lucas en paralelo con el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Y también en Marcos, capítulo 13, para tener una visión completa de lo que el Señor se está refiriendo. Sin embargo, nos habla aquí, como vimos antes, Él les terminó diciendo, o en medio de su explicación, habló de una parábola acerca de la higuera. La higuera es un árbol muy común y corriente en esa región del oriente, en esa región donde está Israel, Irán, Irak, Turquía, Egipto, toda esa región conocida como el lejano oriente. Entonces, el árbol de higos, la higuera, es un árbol que tiene una característica interesante, y por eso el Señor lo mencionó aquí en esta parábola. Y es que cuando esos arbolitos pues pierden todas las hojas, y una vez que en los países que tienen 4 estaciones, no como el nuestro, pero ahí sí las hay, una vez que se viene acercando el verano, el primer árbol que echa hojas es la higuera. Y entonces dice aquí la parábola que cuando vieras la higuera echar las hojas, sabes que el verano se acerca. Eso es un hecho que se cumple hasta el día de hoy. Si nosotros fuésemos y viésemos un árbol de higos que está en esa región a punto echando las primeras hojas, oye, el verano ya viene cerca. Y eso se cumplió. Las parábolas que el Señor siempre utilizó eran ejemplos de cosas prácticas de la vida diaria, cosas que ellos conocían en su día a día, para lograr o para llamar la atención a alguna aplicación espiritual, a algún conocimiento espiritual. Entonces, el Señor, como le dije antes, dijo bien claro, como dice un hermanito mío, pero en ese versículo lo dijo, sí, en Mateo 24, 36, dice eso, que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero Jesucristo sí les dijo a ellos que cuando viésemos las cosas que están sucediendo, iba a ser como con la higuera. Dios o el Señor nos iba a dar a nosotros señales acerca de los tiempos que estamos viviendo. Empezamos este año 2020. Apenas son 6 semanas de este año 2020. 4 semanas de enero y esta es la segunda de febrero. 6 semanas. Y no sé si ustedes lo han notado, pero yo lo que he visto es que pareciera que como que hubo una aceleración de los tiempos. En 6 semanas se gestó o estuvo a punto de gestarse una guerra entre Estados Unidos e Irán, por la que mataron a un general importante para ella, y hay bastante roce, sigue habiendo roce. En 6 semanas, Israel ha sido atacado varias veces en el sur a raíz de este roce entre Estados Unidos e Irán por los enemigos de Israel, que dicen que hay que borrarlos del mapa. Bien, en 6 semanas han aparecido una pestilencia que algunas personas quieren bajar el nivel, pero que realmente es grave. De hecho, le voy a hablar de una noticia de hoy, de esta mañana. Los números oficiales, digo oficiales porque hay gente también que dice
que han estado mintiendo en China. Pero los números oficiales en un hospital muy reconocido en los Estados Unidos, que se encarga justamente de siempre analizar la mortandad producida por los distintos epidemias que hay en el mundo, se llama Johns Hopkins, lleva una tabla que se actualiza instante a instante, y era que los números oficiales son que ya van 834, por lo menos hasta esta mañana, a las 6 de la mañana que estaba lloviendo eso, 834 personas fallecidas, de las cuales 831 son en China solamente, y las otras 3 han fallecido fuera de China. Y además muestra el mapa los sitios donde han aparecido personas infectadas con ese virus, ¿no? Está fuertemente, bastante en rojo el mapa, lo que es el área de Asia, el área de China alrededor, pero también hay puntos importantes de infección en Europa, en los Estados Unidos. Y empezaron a hablar de que próximamente, pues, también puede venir hacia acá. Sin embargo, ¿esto qué es? Si es manejado por el hombre, si es porque crearon un virus para ellos tener el dominio del mundo, eso no es sino solamente el cumplimiento de la palabra de Dios. Aquí en este mismo capítulo 21 de Lucas, nos dice aquí, creo que el versículo 9, dice, el Señor le hace la pregunta a los discípulos, le hacen la pregunta de, mira Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Verdad? Porque Él le está contestando a ellos una pregunta doble y hasta triple. Les empezó a hablar de qué iba a suceder con Ciudad Jerusalén, cosa que ya pasó, ya lo vamos a ver un momentico, y qué señales iba a haber cuando Él regresara. Entre las señales que Él mostró para que estuviéramos prevenidos de que su venida estaba cerca, estaba esto que le dice, oiréis, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, las sediciones son lo que es todo tipo de revolución, todo tipo de alzamiento, que lo estamos viendo en España, en Venezuela, en Bolivia, en Europa, la gente protestando y alzándose, ¿no? Dice, cuando oigáis de guerras, ya hemos escuchado una guerra muy probable, ahorita empezando, estamos hablando de apenas este año. Sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces dice, entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino, cosa que estamos viviendo. Y habrá grandes terremotos. En el 2020, en estas 6 semanas, han habido fuertes sismos. Cuando llamo fuertes sismos es terremotos por encima de 6 grados en la escala de Richter, que esa escala tiene como tope es 10, que es cataclismo. Y los terremotos que hemos estado viendo en los últimos tiempos pasan de 6, 7, son terremotos fuertes. Muchos han estado a nivel marino, pero hay otros que han estado en las ciudades, ¿no? Terremotos, dice, y habrá grandes terremotos en los diferentes lugares, tal como vemos, hambres, que estamos viendo también, y dice, y pestilencias. No de una pestilencia, varias. Otra cosa importante era que en el 2002 hubo una pestilencia del SARS, si se recuerdan, que también es lo que se llaman ellos el síndrome de deficiencia aguda, también respiratoria. Y los números fueron que esa pestilencia estuvo entre el 2001 y el 2002, duró más de un año y pico. Y en ese año y pico, en total de muertos, en el año entero, en esa pestilencia, hubo 705 muertos en el año.
nosotros en 2 semanas. Esto empezó como el 15 de enero. Bueno, en 3 semanas van 837 muertos, en 3 semanas, incluyendo el negro que lo descubrió. Y la otra parte, lo que está un poco oculto, es que dicen alguna gente que el gobierno chino está mintiendo. Lo ha dicho gente seria. Y hablan de que hay alrededor de 10.000 muertos. Y ellos, el hospital Johns Hopkins dice que, bueno, que había 37.000, en los números legales, hay 37.100 y pico de infectados. Pero lo que dicen, esto que dicen que hay más de 10.000 muertos, es que la infección ya llega al 1.000.000 de personas. Claro, en China es relativamente poco para la cantidad de gente que tienen, pero eso es mucha gente en relación a que jamás habíamos tenido algo así. Entonces no crean que la cosa es sencilla. Claro, nosotros aquí, se lo decía yo esta mañana a mi hermana, el hermano lo ha repetido varias veces, tenemos que orar para que el Señor nos proteja. Tal como sucedió, y recordemos, cuando hubo las plagas de Egipto, hubo las plagas que el Señor fue mandando, pero sobre el pueblo de Israel estaban protegidos de cada una de ellas. De hecho, en la última, Él les mandó a pintar con sangre el dintel de su puerta para evitar de que ese primogénito fuera aniquilado. Y aquel que lo hizo y confió en lo que el Señor le había dicho, en lo que había revelado a través de Moisés, fue salvo. No le cayó la plaga cayó en el resto de Egipto, pero donde estaba pintado el dintel de la puerta no ocurrió. No es que no pueda venir a este país y Dios nos ayude a que esto no suceda, porque en la condición en que estamos actualmente de desprotección sanitaria, en que en los hospitales no hay nada y que en nuestras casas es escaso conseguir agua, y que cuando consigues un medicamento tienes que pagar bastante para poder conseguir un medicamento que era normalmente antes común, una infección de esa naturaleza sería algo tremendamente terrible. De hecho, una de las cosas que puso a la gente a pensar, y que pusieron a pensar, es que los chinos, una vez que empezó, el 15 de enero empezó eso, o sea, salió al público, vamos a decirlo así. Los chinos mandaron a construir 2 hospitales en 15 días, señores, y 2 hospitales de cada uno de más de que tuviera 40.000 camas. O sea, hay que ver la magnitud de lo que significa eso, y que había que hacerlo en 15 días. Sí, de hecho dice que ya están casi listos, pero es porque ellos saben algo que no han querido revelar. Evidentemente hay algo ahí, hay información ahí oculta que sí saben ellos y que no han querido revelar al mundo. Bueno, pero entonces ahí voy a lo siguiente. Nuestro tema es ese. ¿Estamos realmente viviendo los últimos tiempos? Bueno, yo voy a decir no, pero lo que veo a mi alrededor es que sí. Por eso digo, meditemos un poquito y hagamos una retrospectiva 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás. ¿Habían terremotos? Sí, habían terremotos. Ni tan seguidos ni de la magnitud que están habiendo en estos días. ¿Había guerras? Sí, siempre ha habido guerras, pero no con esa posibilidad de destrucción grande. Porque es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos e Irán, ambos son 2 potencias nucleares que a la hora de apretar el botón, bueno, se van a llevar a más de uno por delante. Entonces, hay unas señales que evidentemente el Señor dijo que iban a suceder cercanos a su venida, y por eso nos dijo que miráramos la higuera, que viéramos, cuando viéramos estas cosas suceder, saber que vuestro tiempo
está cerca. El Señor le respondió a los judíos qué iba a pasar con su ciudad. Y está descrito, como les dije antes, en Mateo 24, ¿verdad? Y en los versículos que están acá, en Lucas 21 y en Marcos 13. Algo bien interesante, y está aquí, el Señor también se lo dijo, era que le dijo que su ciudad iba a ser desolada, destruida, y que no iba a quedar piedra, sobre todo el famoso templo del que ellos tanto se vanagloriaban en ese momento. Y eso se cumplió al pie de la letra. Año 70 de nuestra era, el general Tito, bajo la autoridad de Vespasiano, entró a la ciudad de Jerusalén y la arrasó. Cuenta Suetonio, pero también Josefo, que fue un historiador que estuvo presente. El Señor puso a Josefo a que viera lo que estaba sucediendo en Jerusalén, y cuenta él en sus libros que la maldad, con las ganas con que el ensañamiento, es la palabra correcta, el ensañamiento con que los romanos entraron a esa ciudad, dice que él no lo había visto antes. Siempre los romanos habían sido unos tipos feroces, fuertes, pero lo que ahí en esa ciudad lo hacían pero con maldad, lanzaban a los niños al aire y los clavaban contra las lanzas, destruían todo, como que había que quemar todo, arrasarlo. Pero eso era cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Y hay un texto aquí bien interesante que dice que eso iba a ser así, y esa ciudad iba a ser hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Y dice aquí el texto, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea que la ciudad de Jerusalén en un momento va a ser liberada. El Señor recogió a su pueblo y los llevó nuevamente para allá, pero el lugar santo especial de ellos no lo tienen. Sigue estando en manos de los gentiles. Y eso va a ser así hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Interesante. ¿Cuándo se va a cumplir ese tiempo? Cuando el Señor se lleve a su iglesia, que es el último gentil que va a entrar, porque es el último gentil que va a estar bajo la gracia. Ahí, en ese momento, por fin ellos van a poder recuperar su espacio. Algo también que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Bueno, no podemos olvidar mayo 11 del 2011, un gran maremoto frente a las costas japonesas, ¿verdad? Hubo un terremoto muy fuerte y hubo un tsunami que arrasó con unas plantas nucleares que hay ahí que se llaman Fukushima. Ya la gente como que se olvidó de eso, porque es que el detalle es que sí, estamos viviendo una época que hay demasiada información, y entonces uno va como olvidando, como hay tanto bombardeo de información, hay cosas que se van olvidando. Pero estuve investigando, y hubo una periodista española que hizo un reportaje ahorita, el 15 de diciembre del 2019, sobre Fukushima. Ella permitió que entraran cerca de las plantas. Resulta que eso fue en el año 2011, y estamos en el 2020. Esa planta tiene 9 años derramando plutonio y desechos radioactivos al mar, ahí, frente al mar de Japón. Ya tiene 10 años en eso. Tiene un poco de tanques tratando de almacenar los desechos que no pueden apagar las plantas. No pueden apagarlas porque los niveles de radiación son tan altos que nada se puede acercar a ella. Ni humanos, ni robots electrónicos tampoco. No se puede, porque todo es totalmente destruido. Y esa contaminación que está ahí en esa mar solamente se queda ahí en Japón. Entonces se está regando por el mar entero, por el mundo entero. Muchos de esos pescados que comemos a lo mejor
están contaminados con desechos tóxicos. Y le pregunta a ella, ay, bueno, ¿y cuándo ustedes terminarán? Porque están tratando de desarmar la planta. Tienen 10 años tratando de desarmarla y ellos estiman que faltarían unos 30 años más para poder apagarla. ¿Qué es eso? Es la continuación de lo que el Señor viene diciendo. Veamos lo que está pasando, veamos lo que está pasando. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay señales importantes que dicen claramente que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y algo también muy importante. Yo no sé por qué. Bueno, yo no sé por qué no. Es Dios quien lo hizo. O sea, a mí me tocó la predicación del segundo domingo de aquí del 2020. Y el tema era: el que ha de venir vendrá y no tardará. Cualquiera puede decirme, oye, pero bueno, me estás repitiendo la predicación. Pero bueno, eso no lo decido yo. Si Dios lo está repitiendo nuevamente es por algo. Porque ese día que prediqué todavía no había pasado lo del coronavirus. Y apenas 15 días después, 3 semanas después, el mundo está mucho peor en 3 semanas. Algo también que para mí fue significativo ocurrió, bueno, eso es historia que todos aquí sabemos. El pueblo judío fue esparcido después de ese año 70, tuvieron que ser esparcidos ellos de Jerusalén y de su tierra por el mundo entero, tal como estaba predicho aquí. Pero el 20 de mayo de 1948 sucedió algo que también está aquí en la palabra de Dios. Una nación, dice la palabra de Dios allá en Isaías, que mirad esto, que es impresionante. ¿Cómo puede nacer de un día un pueblo y en un solo día vuelve a nacer ese pueblo judío? 20 de mayo de 1948. Interesante. Al poco tiempo se reúnen las naciones alrededor para destruirlo, acabarlo. Y no pudieron. Guerra de los 6 días, año 67. Y han estado ahí. Y el Señor comparó también a su pueblo ¿con qué? ¿Con qué mata? También con una higuera. Esa higuera había sido arrancada, por decirlo así, de Israel. En 1948 es nuevamente plantada, hablando metafóricamente. Y esa higuera ha ido creciendo. Interesante que el 20 de mayo, ahora de 2018, 70 años exactos después de haber sido nuevamente plantada esa higuera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presidente actual, decide mudar su embajada, la embajada de Estados Unidos que estaba en Tel Aviv, que es la capital comercial de Israel, hacia Jerusalén, con el pretexto de que esa Jerusalén es la capital real del pueblo judío, cosa que los judíos saben, añoran y quieren. Pues 70 años después, y justamente le inauguran el mismo 20 de mayo, pero de 2018. Son 70 años que están allí. Y no es que eso ocurrió porque a Donald Trump se le ocurrió, qué inteligente, qué hombre tan sabio. No. Eso estaba previsto, que se mudara la embajada hacia Jerusalén desde la presidencia de George Bush hijo. Pasó la presidencia de él, pasó la presidencia de Clinton, pasó la presidencia de Obama, y ninguno se atrevió a hacer eso. Tuvo que llegar ahora en la presidencia de Trump. ¿Pero por qué? Porque tenía que ser no a los 50 años, no a los 60 años, ni a los 75 ni a los 72, sino a los 70 años, que para el mundo eso es, pero para nosotros, para los cristianos, debería habernos llamado la atención. Algo estaba diciendo el Señor ahí. ¿Por qué muda el país más importante y más poderoso del mundo su embajada ese día, cuando ellos estaban cumpliendo 70 años de volver a nacer como Estado? Está diciéndonos,
Miren la higuera. Vean las hojas. Vean las señales que estoy enviando yo, tanto a mi pueblo como al mundo entero. Si usted aún así piensa que no estamos en los últimos tiempos, si usted aún así cree que es que este libro es mentira, que Dios dijo eso, bueno, pero que pueden faltar unos 2000 años más de predicación, le digo, está errado, está equivocado. Las señales me dicen muy claramente que el Señor está más cerca de lo que muchos piensan. Y cuando digo muchos es incluyendo hasta el pueblo de Dios. Algunos que hasta hoy en la predicación y se duermen. Sí, te podrás dormir hoy, pero sabes que el Señor está cerca, muy cerca. Las señales se han ido incrementando y para mí este año 2020 la cosa ha sido de verdad muy intensa en apenas mes y medio que tenemos de este año 2020. Entonces, veamos lo que dice justamente aquí. Voy a leer desde aquí, desde el 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. Óigalo bien. El cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras del Señor no. Si Él dijo que estos eran señales para su venida, es porque son señales para su venida. Y esta es una recomendación para aquel que está aquí, que dice que es cristiano, o que dice que no es cristiano, que, bueno, a mí me gusta el Evangelio, estoy escuchando la palabra de Dios. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, cosa que lamentablemente hoy pasa muy frecuentemente en nuestro país y en el mundo entero. Cuando digo nuestro país es porque la mayoría de las personas están detrás de conseguir algo, conseguir los dólares necesarios, porque ya los bolívares desaparecieron realmente, para poder subsistir, para hacer la colita, tener la plática reunida para el CLAP, tener el bono esperando para ver si puedo llegar a terminar la quincena. Y estamos corriendo permanentemente día tras día buscando ver cómo hago para poder comprar la comida del día. El Señor llama la atención aquí a todos. Los cristianos deberíamos estar en una posición no mirando las cosas de este mundo, sino mirando lo que sí se acerca. El Señor también nos dijo a nosotros, los hijos de Dios, no nos afanáramos por esas cosas. Él sabe de que tenemos necesidad, pero a los que no son cristianos les dijo, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque si las señales están diciendo que Él viene, pronto viene y va a sorprender a más de uno. Acuérdese de lo que le digo hoy, eso es así. Va a sorprender a más de uno. Ojalá que ninguno de los que esté aquí sea sorprendido. ¡Ay! Vino el Señor, se llevó a estos que estaban ahí. Y yo iba todos los domingos y me sentaba ahí. Y yo decía que era cristiano, porque mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano y yo también. No, amigo, asegúrate que realmente eres hijo de Dios. Juan, en ese evangelio hermosísimo, empieza su evangelio presentando justamente a este hijo de Dios, a este Jesús. Y en el versículo 12, hablando de Jesús, dice claramente, y al que lo recibió, y al que aquel que lo recibió, a los que creyeron en su nombre, que dio les potestad de ser hechos hijos de Dios.
si no lo has recibido en tu corazón, si no crees realmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si no has recibido a Cristo en tu corazón, no eres, te parecerás, pero no eres hijo de Dios. No eres. Te querrás parecer, pero no eres. Y si viene nuestro Señor Jesucristo, te va a sorprender. La pregunta que yo haría es que falta mucho. ¿Puede que el Señor Jesucristo tarde 10 años más? Puede ser. El tiempo, la hora, nadie lo sabe, pero por las señales que veo a mi alrededor, por las señales que veo en Israel, por lo que está dicho en la palabra y estamos viendo en este momento, el Señor pudiera venir en este instante, en este mismo instante, a lo mejor antes que termine la predicación. ¿Estás tú realmente seguro de que si el Señor viene, te vas con Él? 100% seguro. No tienes que decírmelo a mí. Eso es entre tú y el Señor. Pero hermano mío, amigo mío, el que dice que creyó en el Señor, inmediatamente es sellado con el Espíritu Santo. Si realmente creyó en el Señor, es sellado con el Espíritu Santo. Ayer hablaba en la clase con los muchachos y me decía un hermano, me decía, oye, pero es que bueno, a lo mejor dentro de los testigos de Jehová, de los católicos, entre los católicos o entre los testigos de Jehová, bueno, pueden haber salvos. Yo le digo, pueden haber, solo que hay algo que a mí me da prurito por dentro. Y es que el que verdaderamente se le quita esa venda, si eres testigo de Jehová y se le cae la venda, y entiende y acepta a Cristo como su Salvador, lo primero que hace es irse de allí, porque sabe que ahí lo que va es para el infierno. Y si eres católico es lo mismo, y si eres santero es lo mismo. Pero aquí les decía yo ayer, pero aquí hay algo peor, y el peor de los casos ocurre aquí en la asamblea. Cuando digo que hay gente que cree y asiste aquí y cree que yo digo que soy salvo, pero no siento el deseo de bautizarme. O no, yo digo que soy salvo, pero es que eso es complicado. Eso implica un compromiso allá que yo no quiero tener todavía. Te tengo noticias, hermano mío. Lo siento por ti. Suena feo. No eres salvo. No eres hijo de Dios. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero primero hay que recibirlo, tenerlo de verdad dentro. Y una vez que el Espíritu Santo te sella, el primer instinto, la primera cosa que tú dices, necesito ser bautizado. El eunuco, el ejemplo clarito, y así como el eunuco, el carcelero estaba en la cárcel, chico, carcelero, y esa misma noche fue que lo bautizaran, seguramente en un río, seguramente bien frío que estaba esa agua. No le importó nada de eso. Él y su casa fueron bautizados esa misma noche, porque esa es verdaderamente lo que hace el Espíritu Santo. Te cambia la vida, te toca adentro, no pura teoría. Yo soy cristiano, yo voy todos los domingos, canto. Por eso le digo, a lo mejor para un católico es más fácil, a lo mejor para un testigo de Jehová es más fácil, porque lo que se le cae la venda, lo primero que hace es me voy de allí. Yo tengo que ir a la verdad. Pero los que están aquí, los que domingo tras domingo están aquí, que yo los veo y me dan ganas de llorar, me siento a veces y algunos hasta han dicho, bueno, pero es que el bautismo no salva. Es que no salva,
Pero una vez que eres sellado con el Espíritu Santo, es lo primero que vas a buscar hacer. El Señor dijo bien claro: por sus frutos los conoceréis. No digo por la asistencia lo van a conocer. Por la asistencia los domingos lo vas a conocer. No. Porque cante himno vas a conocerlo. No. Por sus frutos. Los frutos que vienen de adentro hacia afuera. Lo que pasa es que hay un engaño satánico profundo en muchas personas que creen que pueden ser cristianos de la secreta. Hermano, lo que pasa es que un cristiano, cuando uno cree verdaderamente, no quiere hacer los mandamientos de Dios. Es lo primero que tienes que hacer y que viene en la persona y no lo puedes evitar. Por eso llama la atención, no sé, a lo mejor por eso estoy repitiendo la predicación de las señales, porque las señales, lo que han dicho, lo que dicen en estos días es que el Señor está a las puertas. Dice aquí, versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Como un lazo vendrá ese día. Y aquí la recomendación sabia de nuestro Señor, tanto para los cristianos y principalmente para los que no. Versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Analice bien ese texto. Aquí nos dice claramente que va a haber un grupo que va a escapar de todas las cosas que vendrán. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. El Señor está hablando de que sí, Él se va a llevar a su grupo, los que estamos velando y orando. Tú te escaparás en este grupo. El Señor quiere que todos, absolutamente todos, esa es la voluntad de nuestro Señor, del Dios el Padre. Por eso envió a su Hijo. Y lo dice claro, para que todo aquel que en Él cree. Y nuevamente en Pedro lo dice, no es que el Señor tarda su promesa. No es que el Señor se tarda en venir, sino que es paciente y misericordioso para con todos. Para con todos. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy estás escuchando la palabra de Dios. Si no lo habías visto, date cuenta de lo que estamos viviendo. Respóndete esta pregunta. ¿Tú crees que verdaderamente estamos viviendo los últimos tiempos? Si tu respuesta es sí, yo creo que estamos verdaderamente viviendo los últimos tiempos, entonces no esperes un minuto más para ponerte en cuenta con nuestro Señor. Para eso vino Cristo a este mundo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú no tienes a Cristo en el corazón y te diste cuenta de que estamos viviendo los últimos tiempos, es el momento que vayas a Él. Búscalo de verdad. No te quedes en la pura teoría. No te dejes engañar como Satanás te ha engañado hasta este día. No, que eso no pase. Que cuando vengas el próximo domingo, seas otra persona. Si es que podemos venir el próximo domingo. Insisto, hermanos míos, el Señor puede venir hoy. Nosotros hemos visto hemos vivido, palpamos y hemos visto claramente cosas que nuestros abuelos no vieron. Cosas que dicen realmente, Señor, estoy a la puerta. Por eso les digo, insistí con esto de por qué el cambio de embajada el 20 de mayo de 2018, a los 70 años de Israel. 70 años en que esa plantica, esa higuera ya creció, muestra las hojas. Y el Señor dijo, de cierto digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Ese versículo ha puesto a pensar a más de uno. Claro,
para nosotros, el que haya sido a los 70 años de Israel, quiere decir a lo mejor que el Señor está muy, muy cerca. Muy cerca, hermanos míos. De verdad, deseo de todo corazón que cuando esto acontezca, ninguna persona de los que hoy están aquí se encuentre con esa sorpresa. Acuérdense lo que dice, porque como un lazo vendrá sobre todo los que habitan sobre la faz de la tierra. Eso va a ser instantáneo. Y en el momento que la iglesia es arrebatada, empiezan a derramarse los juicios más grandes que van a caer sobre este mundo. El juicio de Dios, lo llama también la Biblia el día de la ira de nuestro Dios. Y entiéndalo también, no hay ya no más oportunidad para más nadie. Si usted es sorprendido en ese momento, sepa lo que su fin, lamentablemente, es el infierno y el lago de fuego. Pero aún hoy, hasta este momento, hay oportunidad de salvación. Hasta este momento hay oportunidad. Por eso el Señor te trajo hoy a que escucharas, a que te analizaras si estamos viviendo los últimos tiempos. Ah, sí, estamos viviendo los últimos tiempos. Sí, el Señor puede venir en cualquier momento. Si estás consciente de eso, no pierdas más tu tiempo. No arriesgues más tu vida. No quieras aún jugarte un poco más a esa ruleta rusa. Porque es una ruleta rusa realmente. ¿Saben cómo es el juego de la ruleta rusa, no? Le dan vuelta al tambor de la pistola y van disparando. Uno de esos, ¡pum! Que no sea a ti. Que no sea a ti. Aún hoy hay oportunidad. En este momento todavía hay salvación. Mientras estamos aquí en la tierra, hay una oportunidad para que una persona más sea anexada a esta iglesia de Cristo. A que cuando esto suceda, escapemos, como dice el versículo. Vamos a escapar. Vamos a ser dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Porque estas cosas vienen, se están asomando. La higuera muestra sus hojas. Israel está diciendo, el Señor viene. Y esta palabra termina con eso. Y nosotros terminamos cada una de nuestras reuniones, como vamos a terminar con esta, si Dios lo permite, con esa expresión Maranata, que significa que el Señor viene. Y volvemos a decir, ven Señor Jesús, como dice aquí en el Apocalipsis. El que oiga esta diga, ven Señor. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga esto diga, ven. Nosotros decimos, ven Señor Jesús. Y ven pronto, porque la situación cada vez está más difícil aquí. Eso es lo que deseamos los verdaderos cristianos. Sí, mucha gente dice, yo quiero que cambie el gobierno, quiero que haga esto, yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es que venga el Señor a buscarnos, porque en ese mismo momento nuestra vida realmente pasará a una cosa mucho mejor. Que no te agarre sorprendido de esto, que no te quedes aquí, sino que si te diste cuenta que las señales dicen que el Señor viene pronto, lo tomes ya en cuenta y lo aceptes de verdad en tu corazón, para que veas cómo tu vida cambia en un instante. El Señor te va a quitar esa venda que tienes actualmente, te darás cuenta de que pasarás a tener vida eterna, a ser verdaderamente hijo de Dios, que es lo que Él quiere, y por eso envió a nuestro Señor Jesucristo a entregar su vida por cada uno de los que aquí estamos en este mundo. Que el Señor bendiga su vida. Amén.
Maranata. Ven, Señor Jesús, ven pronto.